Continuamos con el capítulo 6 del libro Jesús de Nazaret del autor Joseph Ratzinger. Los discípulos. En todas las fases del ministerio de Jesús sobre las que hemos reflexionado hasta ahora, ha resultado evidente la estrecha relación que existe entre Jesús y el nosotros de la nueva familia que Él reunió mediante su predicación y su ministerio. Y se ha hecho evidente que este nosotros ha sido pensado de modo universal desde el principio. Ya no se basa en la descendencia, sino en la comunión con Jesús, que es la Torá de Dios en persona. Este nosotros de la nueva familia no es amorfo. Jesús llama a un núcleo de íntimos que han sido elegidos por Él de un modo especial. Aquellos que prolongan su misión y dan a esta familia orden y forma. Jesús ha creado el círculo de los 12 con esta intención. Al principio, el título de apóstol trascendía este círculo, pero luego se fue vinculando a él de un modo cada vez más estrecho. En Lucas, que siempre habla de los 12 apóstoles, el significado de la palabra coincide prácticamente con los 12. No necesitamos ocuparnos aquí de la controvertida cuestión de la evolución del uso de la palabra apóstol. Simplemente vamos a escuchar los textos más importantes en los que se hace palpable la formación de la comunidad de discípulos más cercana a Jesús. El texto central al respecto es Marcos capítulo 13, versículos del 13 al 19. Allí se dice en primer lugar, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. Los sucesos precedentes se habían desarrollado junto al mar, y ahora Jesús sube al monte, que designa el lugar de su comunión con Dios, el lugar en lo alto, por encima del trajín cotidiano. Lucas, en su relato paralelo, ha reforzado aún más este aspecto. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. La vocación de los discípulos es un acontecimiento ligado a la oración. Son engendrados, por así decir, en la oración, en el trato con el Padre. De este modo, la vocación de los 12 recibe un sentido profundamente teológico, que rebasa con mucho lo puramente funcional. Su vocación brota del diálogo del Hijo con el Padre y está anclada en Él. De allí se ha de partir para entender estas palabras de Jesús. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Los que trabajan en la mies de Dios no se pueden escoger del mismo modo que un patrón elige a su gente. Siempre deben ser pedidos a Dios y ser elegidos por Él mismo para este servicio. Este carácter teológico se enfatiza aún más en el texto de Marcos que dice, llamó a los que quiso. Uno no puede hacerse discípulo a sí mismo. Se trata de un acontecimiento de elección, una decisión de la voluntad del Señor, anclada a su vez en la unidad de su voluntad con la del Padre. A continuación se dice, e instituyó 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos. Hemos de reflexionar en primer lugar sobre la expresión instituyó 12, que para nosotros suena poco habitual. En realidad, con esa expresión el evangelista retoma la terminología del Antiguo Testamento para la institución de sacerdotes, y de este modo caracteriza el apostolado como servicio sacerdotal. El hecho de que los elegidos sean mencionados
uno a uno por su nombre, los pone en relación con los profetas de Israel, a los que Dios llama por su nombre. De suerte que el servicio apostólico aparece como una fusión de misión sacerdotal y profética. Instituyó 12. 12 era el número simbólico de Israel, el número de los hijos de Jacob. De ellos procedían las 12 tribus de Israel, si bien tras el exilio prácticamente solo se había conservado la tribu de Judá. De modo que el número 12 se remonta a los orígenes de Israel, pero es a la vez una parábola de esperanza. Todo Israel es restaurado, las 12 tribus vuelven a ser reunidas. 12, el número de las tribus, es a la vez un número cósmico con el que se expresa el carácter abarcador del pueblo de Dios que de nuevo vuelve a surgir. Los 12 se alzan como patriarcas de este pueblo universal fundado en los apóstoles. En la visión de la Nueva Jerusalén del Apocalipsis, el simbolismo de los 12 se despliega en una imagen espléndida que ayuda al pueblo peregrino de Dios a entender el presente a partir del futuro e ilumina aquel con el espíritu de la esperanza. Pasado, presente y futuro se compenetran a través de la figura de los 12. A este contexto pertenece también la profecía en la que Jesús insinúa a Natanael su propia esencia. Verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Jesús se revela aquí como el nuevo Jacob, el sueño del patriarca, en el que vio la escalinata que se elevaba por encima de su cabeza y llegaba hasta el cielo. Es el verdadero Jacob, el Hijo del Hombre, el patriarca del Israel definitivo. Volvamos a nuestro texto de Marcos. Jesús instituye a los 12 con una doble misión, para que estuvieran con Él y para enviarlos. Tienen que estar con Él para conocerlo, para adquirir el conocimiento sobre Él que no podía captar la gente, que lo veía solo desde fuera y lo tenía por un profeta, por uno de los grandes de la historia de las religiones, pero no podía percibir su singularidad. Los 12 tienen que estar junto a Él para que conozcan a Jesús en su unidad con el Padre y de este modo puedan convertirse en testigos de su misterio. Como dirá Pedro, antes de la elección de Matías, tienen que haber estado todo el tiempo en que convivió con nosotros el Señor Jesús. Dijérase que tienen que pasar de la comunidad externa a la comunión íntima con Jesús. A la vez, están allí para convertirse en enviados de Jesús, precisamente apóstoles, que llevan su mensaje al mundo, primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero luego hasta los confines de la tierra. El estar con Él y el ser enviados parecen excluirse de entrada, pero evidentemente son solidarios. Tienen que aprender a estar con Él de modo que estén junto a Él, aunque lleguen a los confines de la tierra. El estar con Él sostiene como tal el dinamismo de la misión, ya que todo el ser de Jesús es misión. ¿A qué son enviados según este texto? A predicar con autoridad para expulsar a los demonios. Mateo caracteriza el contenido de la misión de un modo un poco más amplio y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. El primer encargo es la predicación, entregar a los hombres la luz de la palabra, el mensaje de Jesús. Los apóstoles son ante todo evangelizadores, al igual que Jesús. Anuncian el reino de Dios y con ello congregan a los hombres en la nueva familia de Dios. Pero el anuncio del reino de Dios nunca es mera palabra, mera doctrina,
Es acontecimiento del mismo modo que el mismo Jesús es acontecimiento, palabra de Dios en persona. Anunciándolo, los apóstoles llevan al encuentro con Él. Debido a que el mundo está dominado por los poderes del mal, esta predicación es a la vez un combate con esos poderes. El seguimiento del mensajero de Jesús consiste en exorcizar el mundo, fundar un nuevo modo de vida en el Espíritu Santo que libere de las posesiones diabólicas. De hecho, como ha mostrado sobre todo Henry de Lubac, el mundo antiguo ha vivido la irrupción de la fe cristiana como liberación del miedo a los demonios, que lo dominaba todo a pesar del escepticismo y la ilustración. Y así sucede todavía hoy, allí donde el cristianismo sustituye las antiguas religiones tribales y asume en sí transformándolo, lo que de positivo hay en ellas. En Pablo se echa de ver todo el ímpetu de esta irrupción. No hay más Dios que uno, pues aunque están los que son dioses en el cielo y en la tierra, de manera que resultan numerosos los dioses y numerosos los señores, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede todo y para el cual somos nosotros, y un solo Señor, Jesucristo, por quien existe todo y nosotros por medio de Él. En estas palabras alienta un poder liberador, el gran exorcismo que limpia el mundo. Por muchos dioses que pululen por el mundo, solo uno es Dios y solo uno el Señor. Si le pertenecemos, todo lo demás ya no tiene poder y pierde el brillo de la divinidad. El mundo está descrito en su racionalidad, proviene de la razón eterna, y solo esta razón creadora es el verdadero poder sobre el mundo y en el mundo. Solo la fe en el Dios único libera y racionaliza realmente el mundo. Cuando desaparece, el mundo se vuelve más racional solo en apariencia. En realidad, se han de reconocer los poderes del azar, que son indeterminables. La teoría del caos se pone a la par del conocimiento, de la estructura racional del mundo, y coloca al hombre ante oscuridades que él no puede resolver y que ponen límites al aspecto racional del mundo. Exorcizar pone el mundo a la luz de la ratio, que procede de la eterna razón creadora y de su bondad sanadora, y a ella remite. He aquí una tarea permanente y central de los mensajeros de Jesucristo. San Pablo, en la carta a los Efesios, describe en una ocasión desde otro ángulo este carácter exorcista del cristianismo. Busquen su fuerza en el Señor y en su invencible poder. Pongamos las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Heinrich Schiller ha explicado así esta descripción de la lucha cristiana, que hoy nos sorprende y nos extraña. Los enemigos no son este o aquel, ni yo mismo, ni la sangre y la carne. El combate es más profundo. Se dirige contra un sinnúmero de adversarios que atacan incansablemente, que no se pueden captar bien, que no tienen verdadero nombre sino designaciones colectivas, que además son de antemano superiores al hombre por su posición superior, por su posición en los cielos de la existencia, y superiores también por la opacidad de su posición y por su inexpugnabilidad, y es que su posición es la atmósfera
de la existencia que ellos difunden a su alrededor, de acuerdo con sus designios, adversarios llenos todos ellos, por último, de maldad esencial y mortífera. ¿Quién no verá que con todo esto queda descrito también nuestro mundo, en el que el cristiano está amenazado por una atmósfera anónima, por algo que está en el aire y que intenta que la fe le parezca ridícula y carente de sentido? ¿Y quién no verá que existen intoxicaciones universales del clima espiritual que amenazan a la humanidad en su dignidad, incluso en su existencia? El individuo humano, incluso las comunidades humanas, parecen entregadas sin esperanza a la acción de estos poderes. El cristiano sabe que tampoco él puede dominar esta amenaza con sus solas fuerzas, pero con la fe, con la comunión con el único y verdadero Señor del mundo, le están dadas las armas de Dios, con las que Él, en la comunidad del entero cuerpo de Cristo, puede enfrentarse a estos poderes, sabiendo que el Señor nos devuelve en la fe el aire puro, el aliento del Creador, el aliento del Espíritu Santo, que es lo único que puede sanar al mundo. Al encargo de hacer exorcismos, Mateo añade la misión de curar. Los 12 son enviados a curar toda enfermedad y toda dolencia. Curar es una dimensión esencial de la misión apostólica y de la fe cristiana en general. Eugen Visser llama al cristianismo una religión terapéutica, una religión de la curación. Cuando esto se entiende con toda la profundidad necesaria, aquí se expresa todo el contenido de redención, la autoridad para expulsar demonios y liberar al mundo de su oscura amenaza y encaminarlo al Dios único y verdadero. Esta autoridad excluye a la vez toda comprensión mágica de la curación en la que uno intente servirse precisamente de estos poderes misteriosos. La curación mágica está siempre ligada al arte de redirigir el mal hacia otro y poner a los demonios en su contra. Soberanía de Dios, reino de Dios, significa precisamente la derrota de estos poderes por la intervención del Dios único, que es bueno, que es la bondad misma. El poder de curar de los enviados por Jesucristo se opone a las fantasmagorías de la magia, exorciza el mundo, incluso en el ámbito de la medicina, en las curaciones milagrosas del Señor y de los 12. Dios se muestra en el poder bondadoso que ejerce en el mundo. Son esencialmente signos que remiten a Dios mismo y que tratan de poner al hombre en movimiento hacia Dios. Solo la unión con Él puede constituir el verdadero proceso de sanación del ser humano. Por tanto, las curaciones milagrosas del propio Jesús y de los suyos son un elemento subordinado en el conjunto de su ministerio, en el que lo que está en juego es algo más profundo, justamente el reino de Dios. Que Dios sea el Señor en nosotros y en el mundo, del mismo modo que el exorcismo ahuyenta el temor a los demonios y entrega el mundo que procede de la razón de Dios a la razón de los hombres. La curación por el poder de Dios es a la vez llamamiento a creer en Dios y utilizar las fuerzas de la razón al servicio de la curación. Aquí se alude siempre a una razón abierta que reconoce a Dios y que por ello conoce al hombre como unidad de cuerpo y alma. Quien realmente quiera curar al hombre ha de verlo en su totalidad y ha de saber que su curación última solo puede ser el amor de Dios. Volvamos de nuevo a nuestro texto de Marcos. Tras indicarse cuál es la misión, se menciona a los 12 por su nombre. Ya habíamos visto que esto sugiere la dimensión profética de su misión.
Dios nos conoce por el nombre, nos llama por nuestro nombre. Aquí no podemos ocuparnos de bosquejar la figura de cada uno de los 12 a partir de la tentación y la Biblia. Lo importante para nosotros es la composición del conjunto, y esta es sumamente heterogénea. 2 de los miembros del círculo venían del partido de los celotes: Simón, que en Lucas es llamado el celote, y en Mateo y Marcos el cananeo. Según lo establecido por la investigación reciente, ambas cosas significan lo mismo. Y también Judas, la palabra Iscariote, puede significar simplemente el hombre de Cariot, pero también puede significar sicario, una variante radical de los celotes. El celo, de celos por la ley, que dio nombre a este movimiento, encontró sus modelos en los grandes celosos de la historia de Israel, comenzando por Pinjas, que mató a un israelita idólatra delante de toda la comunidad, pasando por Elías, que en el monte Carmelo hizo matar a los sacerdotes de Baal, hasta llegar a Matatías, el patriarca de los Macabeos, que inició la rebelión contra la disolución de la fe de Israel intentada por el rey helenístico Antíoco, matando a un conformista que, de acuerdo con las órdenes del rey, pretendía sacrificar públicamente en el altar de los dioses. Los celotes consideraban esta cadena histórica de grandes celosos como un legado vinculante, el cual debía ser aplicado ahora contra la ocupación romana. Al otro lado del círculo de los 12 encontramos a Leví, Mateo, que en tanto que publicano trabajaba en estrecha relación con el poder dominante y que por su oficio había de ser clasificado como pecador público. El grupo principal de los 12 lo forman los pescadores del lago de Genesaret: Simón, a que el Señor había de llamar Cefas; Petrus, roca, era evidente el jefe de una cooperativa de pesca, en la que trabajaba junto a su hermano mayor Andrés y con los zebedeos, Juan y Santiago, a los que el Señor puso el nombre de Boanerges, hijos del trueno, un nombre que algunos investigadores querrían situar en las proximidades del celotismo, pero probablemente sin razón. El Señor se refiere con este término a su temperamento impetuoso, que puede reconocerse perfectamente en el Evangelio de Juan. Por último, hay 2 hombres de nombre griego, Felipe y Andrés, que es a quienes se dirigieron el domingo de Ramos para entrar en contacto con Jesús, los de lengua griega que acudían a la fiesta de la Pascua. Podemos suponer que los 12 eran judíos creyentes y practicantes que esperaban la salvación de Israel, pero por sus posiciones concretas, por su modo de pensar la salvación, eran personas sumamente diferentes. Podemos imaginar cuán difícil fue introducirlos poco a poco en el nuevo y misterioso camino de Jesús. ¿Qué tensiones hubieron de superar? Por ejemplo, ¿cuántas purificaciones precisó el celo de los celotes hasta coincidir finalmente con el celo de Jesús, del que nos habla el Evangelio de Juan? Su celo se cumple en la cruz. Precisamente por medio de esta diversidad de orígenes, temperamentos y actitudes, los 12 encarnan la Iglesia de todos los tiempos y la dificultad de su misión de purificar a los hombres y unirlos en el celo de Jesucristo. Solo Lucas nos informa de que Jesús formó un segundo grupo que constaba de 70 o 72 discípulos y que fue enviado con un encargo similar al de los 12. Como el número 12, también el número 70 o 72, los manuscritos oscilan entre estos 2 datos, es un número simbólico, merced a una combinación de Deuteronomio capítulo 32, versículo 8,
Y Éxodo capítulo 1 versículo 5, 70 pasaba por ser el número de los pueblos del mundo. Según Éxodo capítulo 1 versículo 5, fueron 70 las personas que fueron a Egipto con Jacob. Todos eran descendientes de Jacob. La lección más reciente de Deuteronomio capítulo 32 versículo 8, luego universalmente aceptada, dice: cuando el Altísimo distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Israel, lo cual fue entendido como referencia a los 70 miembros de la casa de Jacob que emigraron a Egipto. Junto a los 12 hijos que prefiguran Israel, están los 70 que representan al mundo entero y que por ello son vistos de algún modo en relación con Jacob e Israel. Esta tradición está en el trasfondo de la leyenda transmitida en la que se conoce como Epístola de Aristeas, leyenda según la cual traducción griega del Antiguo Testamento del siglo III a.C. fue elaborada por 70 sabios o 72, 6 por cada tribu de Israel, por una inspiración especial del Espíritu Santo. Con la leyenda, esta obra se interpreta como apertura de la fe de Israel a todos los pueblos. De hecho, la Septuaginta desempeñó un papel decisivo para que al final de la antigüedad muchos hombres inquietos se volvieran al Dios de Israel. Los mitos de las épocas anteriores habían perdido su credibilidad. El monoteísmo filosófico no bastaba para llevar a los hombres a una relación viva con Dios. De este modo, muchos hombres cultos encontraron en el monoteísmo de Israel que no había sido elaborado filosóficamente, sino regalado en una historia de fe, un nuevo acceso a Dios. En numerosas ciudades se formó el círculo de los temerosos de Dios, paganos, piadosos que no podían ni querían convertirse, por ejemplo, en judíos, pero participaban en el culto de la sinagoga y, por tanto, en la fe de Israel. En este círculo encontró su primer apoyo y su difusión la predicación misionera del cristianismo primitivo. Ahora, estos hombres podían pertenecer por completo al Dios de Israel, pues Dios se había convertido por medio de Jesús, tal como lo anunciaba Pablo. Realmente en Dios, de todos los hombres, ahora podían, por la fe en Jesús como Hijo de Dios, pertenecer plenamente al pueblo de Dios. Cuando Lucas habla de un grupo de 70 junto a la comunidad de los 12, el sentido que le da es claro. En ellos se expresa el carácter universal del Evangelio, que está destinado a todos los pueblos de la tierra. Puede que sea conveniente mencionar en este punto otro contenido exclusivo del evangelista Lucas. En capítulo 8, versículos del 1 al 3, nos informa de que Jesús, que iba de camino predicando con los 12, también era acompañado por mujeres. Cita 3 nombres y luego añade: y otras mujeres que le servían con sus bienes. La diferencia entre el discipulado de los 12 y el discipulado de las mujeres es patente. Son misiones completamente distintas. Pero Lucas deja claro algo que también aparece de múltiples maneras en los demás evangelios, que muchas mujeres pertenecían a la comunidad más reducida de los creyentes y que su acompañamiento creyente de Jesús fue esencial para la constitución de esa comunidad, como había de mostrarse de manera especialmente impresionante junto a la cruz y en la resurrección. Tal vez convenga llamar la atención en este lugar sobre algunos de los rasgos distintivos del evangelista Lucas. Al igual que era especialmente sensible a la importancia de las mujeres, también es el evangelista de los pobres, aquel que en el evidente se da la opción preferencial por los pobres. También hacia los judíos muestra una comprensión especial. Las pasiones desatadas por la separación incipiente
entre la sinagoga y la iglesia naciente, que han dejado huellas en Mateo y en Juan, no se encuentran en él. Me parece especialmente característico el modo como concluye el relato del vino nuevo y de los odres viejos o nuevos. En Marcos se lee: tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Y el texto de Mateo es parecido. Lucas nos transmite el mismo diálogo, pero al final añade: nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Cosa que bien se puede interpretar como una palabra de comprensión hacia aquellos que querían seguir con el vino añejo. Por último, y siguiendo con los contenidos que aparecen exclusivamente en Lucas, ya hemos visto varias veces que este evangelista presta especial atención a la oración de Jesús como fuente de su predicación y de su acción. Nos muestra que toda palabra y obra de Jesús procede de su unidad interior con el Padre, del diálogo entre Padre e Hijo. Si estamos convencidos de que las Sagradas Escrituras han sido inspiradas, maduradas de un modo especial bajo la guía del Espíritu Santo, también podemos estarlo de que precisamente en estos aspectos específicos de la tradición lucana se han conservado para nosotros algunos elementos esenciales de la figura original de Jesús. Con ello, hemos finalizado el capítulo 6 del libro Jesús de Nazaret del autor Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.